Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a comenzar con México. Como se sabe, el Senado del Congreso de la Unión aprobó la controvertida reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta aprobación se ha dado en medio de protestas multitudinarias contra esta reforma. Vamos con el informe. Según un editorial del Financial Times, México se encuentra en un preocupante camino retrógrada en cuanto al Estado de Derecho, impulsado por las reformas radicales promovidas por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador en sus últimos meses de mandato. Estas reformas buscan cambiar profundamente el sistema judicial del país, reemplazando a los jueces de la Suprema Corte y miles de jueces federales y estatales por otros que serán elegidos mediante voto popular. Los candidatos solo necesitarán un título en Derecho y 5 años de experiencia legal sin definir, lo que ha generado alarma entre inversionistas y ciudadanos. Estados Unidos, el mayor socio comercial e inversionista extranjero de México, ha expresado serias preocupaciones, argumentando que estas reformas ponen en riesgo la estabilidad del Estado de Derecho. Tanto jueces como empleados del sistema judicial han realizado huelgas en protestas y el peso mexicano ha caído alrededor del 15% desde las elecciones de junio. A pesar de las críticas, López Obrador ha defendido las reformas como una forma de combatir a lo que considera una élite corrupta. El Financial Times señala que estas reformas no resolverán los problemas de corrupción e impunidad que aquejan al sistema legal mexicano y sugiere que una reforma de las fuerzas policiales y fiscales sería más adecuada. Además, advierte que México, bajo la presidencia de López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, podría alejarse de los valores e instituciones norteamericanas, lo que afectaría la confianza de los inversionistas y la integración económica con Estados Unidos y Canadá. México tiene un sistema parlamentario bicameral. Primero tenemos la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con 500 escaños, en los que el oficialismo y sus aliados gozan de mayoría calificada. Y por otra parte tenemos el Senado con 128 escaños, donde el oficialismo también goza de mayoría. También esta Cámara es controlada por el oficialismo. Los dos partidos políticos con más escaños en el Senado son Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, que tiene 66 escaños, y el PAN, que es el partido opositor, con unos 22 senadores. Como se puede apreciar, por cada senador del PAN hay 3 de Morena. Ahora, al margen de estas mayorías, lo que es determinante en el Senado mexicano son las alianzas que se han conformado, en la cual el oficialismo también goza de mayoría. La coalición oficialista está integrada por Morena, por el Partido del Trabajo, que pertenece al Foro de Sao Paulo, y por el Partido Verde Ecologista. Juntos tienen 85 senadores, que son quienes han votado a favor de la reforma judicial en México. Por otra parte, la oposición en el Senado tiene 41 escaños y está dividida entre los miembros del PAN, el Partido de Acción Nacional y también el Movimiento Ciudadano. Y estos 41 senadores son quienes han votado en contra de la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador. Ahora, aprobada la reforma judicial en el Senado, tenía que ser también aprobada en 17, por lo menos 17 congresos estatales. Recordemos que México es un estado federal. Y bueno, ya se aprobó la reforma en más de 17 congresos estatales de México, con lo cual ahora la reforma regresará al Ejecutivo para su promulgación y finalmente para su publicación, con lo cual se logra esta reforma impulsada en los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una reforma que además es respaldada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien pertenece al mismo partido, a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, esta medida es bastante controvertida, sobre todo por el hecho de proponer, y esto es lo que se va a hacer, la elección popular por sufragio directo de unos 1.600 operadores judiciales, es decir, jueces, magistrados y consejeros
y ministros judiciales. En México se denomina ministros a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima instancia constitucional y judicial del país. Dicho sea de paso, con esta reforma, el número de estos ministros judiciales se reducirá de 11 a 9. Por otra parte, la reforma también establece que su tiempo en el cargo se reducirá de 15 años a 12 años, que se reducirá también su sueldo, no podrán ganar más que el presidente de la República, y además se elimina la pensión vitalicia para estos magistrados, bueno, jueces supremos. Por otra parte, la reforma judicial de México establece que para ser juez se tiene que contar con título de abogado, claro que sí, y además haber ejercido actividad jurídica por lo menos 5 años, haber publicado ensayos y contar con por lo menos 5 cartas de presentación, digamos, cartas de referencia de vecinos de quien postula y también de otros colegas. Por otra parte, ¿cuáles son los aspectos negativos de esta reforma? Y esto es bastante importante tenerlo claro, en vista de que puede sonar bastante superficialmente positivo que el pueblo elija a los jueces. El gran problema es que esto debilita la separación e independencia de poderes y conduce a la politización de los operadores de justicia. Ahora, los operadores de justicia, los jueces, los magistrados y los ministros judiciales tendrán que ganarse el voto de los ciudadanos para poder acceder y permanecer en sus cargos, algo que es incompatible con una labor de funcionarios que deberían encontrarse completamente al margen de la actividad política. Tendrán que hacer política para ser elegidos. Esto es inconcebible en un Estado de Derecho normal. Por otra parte, y sobre todo en países que se caracterizan por el caudillismo y la débil institucionalidad democrática, como se da en la mayoría de países hispanoamericanos. Bueno, por otra parte, al tema de la politización del Poder Judicial se agrega que durante la campaña quienes postulen a estos cargos estarán, digamos que podrán ser influenciados tanto de manera amenazante como por medios económicos por parte de las mafias, con lo cual la influencia política de las organizaciones criminales se suma a esta politización en el Poder Judicial. A pesar de todo esto, que afecta y erosiona el Estado de Derecho y la separación de poderes, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado su conformidad y alegría con esta reforma. En su cuenta de X ha señalado lo siguiente, y cito: "Buenos días, felicito a los y las senadoras de nuestro movimiento por la aprobación de la reforma judicial. La elección de jueces, magistrados y ministros se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. El régimen de corrupción y privilegios se queda cada día más en el pasado y se construye una verdadera democracia y un verdadero Estado de Derecho". Es que para ella lo anterior no era un Estado de Derecho ni una verdadera forma de democracia. Y luego pasa a señalar que demos significa pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. Esto es una visión bastante superficial de lo que es la democracia, en vista de que es la visión etimológica e inicial que existía en tiempos de los griegos, pero no tiene nada que ver con la democracia moderna y representativa, en la que el Poder Judicial tiene que ser independiente y estar al margen de la política. Sin embargo, la posición de la presidenta electa es esta. Considera que ahora se está implementando una verdadera forma de democracia en el país, y esto es lo preocupante. Ahora, con motivo de esta reforma judicial, desde el miércoles 21 de agosto se ha iniciado un paro judicial en México que dura hasta hoy. Están participando miles de trabajadores judiciales, además de jueces, magistrados y hasta ministros judiciales. Y también organizaciones sociales y universitarios en las manifestaciones. Incluso la Cámara de Diputados tuvo que aprobar esta reforma en un polideportivo en vista de que los manifestantes bloquearon el ingreso al Palacio Legislativo de San Lázaro. Y en el caso del Senado, los manifestantes llegaron a entrar a esta Cámara para manifestarse en contra de lo que se ha acabado aprobando. Al respecto, el senador y líder del PAN, Marco Cortés, dio las siguientes declaraciones. Queridas amigas y amigos de México, esto que está pasando aquí en el Senado de la República
un síntoma claro de que la sociedad no se siente escuchada, no se siente tomada en cuenta. Hacemos un llamado responsable a la mayoría del régimen morenista a que escuche, a que no polarice más y enfrente más, no urge así como la quieren. Hagámosla integral, hagámosla bien y hasta pueden contar con nosotros, pero escuchando a los trabajadores del Poder Judicial, escuchando a todo mundo. Una reforma de este calado nos ocupa a todos. Reflexionen y corrijan. Según el oficialismo, esta reforma judicial acabaría con la corrupción, pero pensar esto es algo completamente absurdo en vista de que por sufragio directo también se escoge en todo el mundo a parlamentarios y gobernantes, y esto no ha excluido de que se den casos de corrupción en este tipo de funcionarios. Sin embargo, este es el relato del oficialismo. Y en los hechos se acaba pues acabando con la independencia del Poder Judicial en contextos en los que, como he señalado, impera el caudillismo y además hay democracias frágiles, como es en países latinoamericanos o hispanoamericanos como México. Por otra parte, esta reforma ha generado la preocupación de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, cuyos embajadores en México se han pronunciado manifestando esta preocupación, ante lo cual Andrés Manuel López Obrador señaló que suspendía sus relaciones con estas embajadas, algo que es parte de su discurso populista, en vista de que se suspende relaciones con los países, no con los embajadores. Bueno, pero esto es lo que ha señalado. Ahora, por otra parte, la consolidación de este proyecto político representa un peligro para el Estado de Derecho en diversos países de la región, en vista de que podría ser tomado como un ejemplo para distintos políticos que buscan la concentración del poder bajo las banderas de la democracia. Para finalizar, con respecto a este punto, del mismo modo que la monarquía degenera en tiranía, que la aristocracia degenera en oligarquía, la democracia también degenera en oclocracia, y esto es precisamente a lo que apuntan las reformas impulsadas por Morena en el marco de esta llamada Cuarta Transformación. Reformas que son abiertamente respaldadas, y esto es muy preocupante, por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia en pocos días, el 1 de octubre. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra. Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, actualmente refugiado en Estados Unidos, dio declaraciones exclusivas para TV Libertad. Estas declaraciones las dio en el marco de la inauguración del Laboratorio de Innovación Democrática a su cargo en la Universidad Internacional de Florida. Escuchémoslo. Mira, la democracia está en riesgo a nivel global. En Latinoamérica lo vemos muy claro en los casos de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Y debo decirlo también con responsabilidad, luego de ver el gran esfuerzo que ha hecho el pueblo de Venezuela, nicaragüense o cubano, pero más recientemente el venezolano, en convertir el 28 de julio en una opción de solución, en haber ganado en contracorriente, en una situación desigual, tengo que decirlo y lo repito en cada espacio que puedo. Mira, es difícil pedirle más al pueblo de Venezuela. Yo creo que si hablamos ahora de qué falta para recuperar la democracia, ya no podemos hablar más de la unidad en Venezuela, porque la hemos superado una y otra vez, de la protesta, de las sanciones incluso, del supuesto bloqueo a Cuba. Tenemos que hablar de cuáles son esas herramientas entonces que faltan para recuperar la democracia en nuestro país. Y creo que tiene que ver precisamente con los incentivos que tienen hoy las dictaduras y la relativización que hacen algunos países suavizando lo que pasa en Venezuela. Miren, no es que hay un ex candidato, no, hay un presidente electo. No es que Maduro se robó 2 o 3 votos, es que hizo un golpe de Estado en contra de la soberanía popular, es que comete violaciones de derechos humanos, es que tortura personas, es que desaparece niños, es que asesina por pensar diferente. Y eso requiere acciones. Eso cuando tú lo ves de frente, no puedes voltear la cara ya a otro lugar, tienes que tomar acción. Y un poco lo que estamos haciendo aquí hoy en la universidad, este foro, este espacio, es precisamente para que, aunque suene duro, no voltear la cara más ante la injusticia,
ante el dolor que causa la falta de libertad y falta de democracia. Entonces, para nosotros es fundamental que los países en la región, uno, llamen las cosas por su nombre. Hay una dictadura en Venezuela. Dos, ganó Edmundo González Urrutia la elección en Venezuela y necesitamos ayuda para lograr una transición. ¿Qué significa ayuda en términos concretos en este momento? Mira, sencillo, hacer responsable a Maduro por sus crímenes. Ahí está la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Ejércenlo, ejecuten. Ahí están las sanciones. Acompañen ese proceso de ser responsable. Entonces se limitan a decir que no están de acuerdo con las sanciones. No, hay que buscar alternativas por una solución. El 23 de enero del 2019, Juan Guaidó, entonces con 35 años, fue nombrado presidente interino de Venezuela por la Asamblea Nacional, el poder legislativo del país, entonces con mayoría opositora. Y a partir de ese momento tuvo reconocimiento internacional por parte de la mayoría de democracias del mundo. En abril de ese año, Guaidó encabezó un levantamiento completamente legítimo contra la tiranía de Nicolás Maduro. En ese contexto se logró la liberación de Leopoldo López, quien purgaba prisión domiciliaria tras haber estado algunos años encarcelado en la cárcel de Ramo Verde. Y bueno, lamentablemente dicho levantamiento completamente legítimo contra esta dictadura fracasó, con lo cual tanto Juan Guaidó como Leopoldo López tuvieron que partir al exilio. Juan Guaidó actualmente está en Estados Unidos, mientras que Leopoldo López se encuentra en España. Al igual que ellos dos, en ese contexto también tuvieron que partir al exilio el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y también el vicepresidente de dicha asamblea, Freddy Guevara, quien está actualmente refugiado en la Embajada de Chile. Bueno, Juan Guaidó habla en estas declaraciones de la relativización ante lo que viene sucediendo en Venezuela. Y es que existen muchos mandatarios, países y organizaciones políticas que se niegan a denominar a Venezuela como lo que actualmente lamentablemente es, una dictadura. Tenemos tanto los regímenes dictatoriales que respaldan abiertamente esta dictadura, como países que respaldan a la oposición. Sin embargo, carece de contundencia su mensaje al no calificar abiertamente de dictador a Nicolás Maduro y no reconocer abiertamente como presidente electo a Edmundo González Urrutia. También está el caso de los países que han adoptado posiciones ambiguas, como es el caso de México, de Colombia y del Brasil. Brasil, por ejemplo, viene ayudando en la protección de la embajada de Argentina, donde hay asilados políticos. A pesar de que en los hechos el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva contribuye al mantenimiento de la dictadura. Es una posición ambigua. Por otra parte está España. España le ha otorgado el asilo diplomático y el refugio a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, no lo reconoce oficialmente como presidente electo. Y además, el hecho de contribuir a su salida del país es algo beneficioso para el régimen en vista de que ya la cabeza de la oposición, por lo menos formalmente, ya no se encuentra en el país. Ahora, Juan Guaidó también señala que faltan acciones, si bien reconoce que la comunidad internacional ha hecho bastante y también la oposición señala que faltan acciones que puedan generar un cambio. Y es que en las últimas décadas, en vez de ver cambios, lo que se ha visto es una radicalización del régimen. Digamos que cada vez se cubaniza más y además se ha intensificado este año la represión contra los opositores. Y es que lo que se requeriría serían acciones de fuerza que permitan doblegar al régimen para poder generar un cambio. Y esto es lo que no se ve hasta el día de hoy. Y es algo que además no es incompatible con las acciones de la oposición. Acciones pacíficas, manifestaciones y declaraciones no son suficientes, pero tampoco son incompatibles con acciones de fuerza. Con respecto a las alternativas que se pueden hacer para generar un cambio en Venezuela, escuchemos las siguientes declaraciones de Juan Guaidó. Hay alternativa porque estamos vivos y libres. Vale. ¿No? Y porque Venezuela ejerció mayoría de manera audaz, de manera innovadora, incluso en una dictadura. Muchos han dicho, dictadura no sale con voto. Probablemente es una frase hecha a la mitad, porque esa es la demostración y el ejercicio de mayoría. Sabemos hoy que no va a ser el elemento detonante,
Pero de ahí parte esto, de que tenemos un presidente electo, que tiene interlocución legítima con el mundo entero, de que tiene la potestad de peticiones para acciones que pueden llevar a la libertad de Venezuela, que puede señalar claramente a los responsables de la tragedia en Venezuela. Lo hicimos en su momento, ahora hay que hacerlo mejor. Si no logramos en su momento la libertad, entonces tenemos que revisar los errores, sin duda, que se pudieron haber cometido y mejorar para lograrlo en este caso. Y no apostar a una sola cosa. Es decir, las sanciones, la elección, la defensa del voto, la movilización, la protesta. No, es la suma de todo esto. Exactamente. Por lo que no podemos hacer, insisto, es acostumbrarnos a una dictadura. Eso no va a pasar. No vamos a vivir sin libertad, porque eso no es una forma de vida. Porque no queremos seguir sobreviviendo. Queremos vivir con dignidad, queremos vivir en libertad. Queremos vivir y ser felices en nuestro país y regresar millones a reconstruir, a ayudar a la región. Y creo que esa es la clave de esto. Efectivamente, tanto Juan Guaidó como Edmundo González Urrutia y otros líderes políticos opositores se encuentran libres. El punto con respecto a él como expresidente interino, como González Urrutia, como presidente electo, es que el segundo no debería perder peso político e influencia como se dio en el caso de Juan Guaidó, en vista de que esto sería nefasto para la resistencia democrática y es precisamente lo que busca el régimen. Y bueno, al margen de ello, tenemos que la principal líder de la oposición, María Corina Machado, se encuentra en el país manteniéndose en la lucha para tratar de conseguir una salida pacífica por el momento ante los abusos y lo que viene sucediendo en Venezuela. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, fue entrevistado por la CNN, por la periodista Ana María Mejía. Y lamentablemente esta entrevista, lejos de ser una oportunidad para refutarlo, fue un espacio en el que el principal represor del régimen se permitió difundir el discurso pues, de la dictadura y un espacio en el que dio diversos ataques contra la oposición y un discurso falaz en el que no fue refutado. Bueno, para empezar, desde el comienzo, ¿no? le dan la bienvenida al programa que se llama el programa Mirador Mundial, ¿no? Le damos la bienvenida cuando un cordial gracias por acompañarnos hubiera sido suficiente. Ahora, el punto principal es que Tarek William Saab es un fiscal completamente politizado. Ha sido diputado constituyente, gobernador por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del régimen. Además, ha sido recientemente, este año, condecorado por la dictadura cubana por ser defensor del respeto a la legalidad y la institucionalidad, fomentar las relaciones de amistad y colaboración con la nación cubana. Traducción, por defender a la dictadura reprimiendo a los opositores venezolanos. Por otra parte, este personaje ha sido pues, entrevistado como si se tratara de un interlocutor normal cuando se trata de un criminal que es responsable de violaciones de derechos humanos, alguien que debería estar preso ni bien cayera el régimen. Y en esta entrevista, cuando la periodista le pregunta si es que María Corina Machado goza de garantías, él desvió la respuesta señalando que se niega a reconocerla como líder de la oposición, siendo que para él el único líder de la oposición es Edmundo González Urrutia, quien, según sus palabras, habría reconocido su derrota al salir del país. Pero la periodista insiste en que, preguntándole si es que hay garantías para María Corina Machado, y él vuelve a recalcar que ella no es la líder de la oposición. Allí bastaba decirle, ok, no estamos discutiendo quién es el líder de la oposición, sino si es que ella tiene garantías. Y por otra parte, se dio el lujo de señalar lo siguiente: las coacciones y las amenazas por las que se ha retirado del país Edmundo González Urrutia, las acciones y las amenazas se las hacía la señora. La manera como lo miraba, como le arrebataba el micrófono, el papel, casi pareciera que lo quería abofetear. Como podemos ver, ha dado estas declaraciones de este nivel
y la periodista lamentablemente no lo refutó. Todo lo contrario, sirvió la CNN lamentablemente como un espacio para que un personaje que en verdad es un criminal difunda un discurso que es en defensa de una dictadura que tiene 1.808 presos políticos según la ONG Foro Penal. Una dictadura que habla del pacto satánico de la oposición y del golpe ciberfascista. Y en este espacio, en una cadena tan importante como CNN, se le ha dado lugar a este represor para que difunda un discurso abiertamente falaz. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.